A continuación, TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Gracias por su sintonía, estamos a las 6:43, hemos entrado más tarde de lo acostumbrado, pero todo tiene una explicación, ¿verdad? Y yo honestamente quiero decirles que estoy molesto, bien molesto. Un grupo de policías y soldados me intervinieron esta mañana en la avenida Jerusalén. Le dije al policía, mire, yo soy periodista, y no en el afán de imponerme ni nada por el estilo, le dije, soy periodista y voy ya a trabajar. Y me dijo que le importaba un pepino, me dijo. Le dije, soy periodista, por favor, le dije yo, tengo que trasladarme a trabajar. Usted sabe que los periodistas no tenemos restricciones de ningún tipo. Bueno, y también me amenazaron con meterme a la Bartolina. O sea, no puede ser. Puede ser, o sea, no podemos llegar hasta ese tipo de situaciones en las que un policía y un soldado, porque rodeado de soldados también, me dicen a mí, me amenazan que me van a meter a la Bartolina por reclamar mi derecho de que soy prensa y que voy a trabajar. ¿Cómo es eso, pues? Al final me retuvieron y les entregué los documentos de tránsito y me pusieron una esquela arbitraria, porque en ningún momento me negué a entregar ningún documento. Me detuve como establece la ley, me detuve, les entregué los documentos, les dije, les expliqué, pero actuaron de manera arbitraria y actuaron de manera prepotente. Eso no puede ser. Si eso hacen con una persona como yo, que vengo a trabajar, o sea, si ustedes creen que yo no me quisiera quedar en mi casa para no exponerme a contagiarme, si a mí me gustaría, pero tenemos que trabajar, tenemos que ganarnos el pan de cada día. A nosotros, sinceramente, ¿quién te da? Pues, ¿quién te da para tu familia? ¿Quién te da para salir adelante? ¿Quién te da para tus cosas? Nadie, nadie. Entonces no puede ser, es decir, tenemos que entender la dinámica de una democracia. Pero un policía no puede actuar de manera prepotente. Le hablé por teléfono al señor director de la policía y no me contestó el teléfono para explicarle la situación. 4 llamadas le hice al director de la policía. Yo no llamo al director de la policía para pedirle favores, sino para decir, mire, aquí hay una arbitrariedad, pues. Y no acostumbro a andar llamando tampoco a funcionarios públicos, si no es para trabajo. No ando llamando a funcionarios públicos para pedirle favores. O que me ayuden y miren, yo en realidad llamo a un funcionario para que si quiere venir a la entrevista, pues, o si quiere participar, pues, hay gente que se encarga de eso, pero cuando hay necesidad de intervenir, yo intervengo y llamo. Pero hoy era una situación bien excepcional y voy a denunciar a estos policías en la inspectoría de la PNC, los voy a denunciar porque es demasiado abuso, demasiado abuso, autoridad, y rodeado de soldados armados, rodeados alrededor mío. No, hombre, no puede ser. Yo estoy bien molesto porque en realidad es un abuso de autoridad. Es una prepotencia. Y alguien debe de tener eso. Alguien lo debe de hacer. No sé a quién le corresponda, pero alguien lo debe de hacer. Debemos de ordenarnos. No puede ser. Sinceramente se los digo, no puede ser. Y tengo las fotografías porque los fotografié y les dije, ustedes están cometiendo una arbitrariedad. Nunca me negué a colaborarles, pero les dije, ustedes no me pueden detener porque yo soy periodista y voy a trabajar.
El decreto no dice que vamos a detener, que nosotros tenemos limitaciones para transportarnos, no lo dice. Entonces tenemos que ordenarnos, pues. Tenemos que ordenarnos, no podemos vivir en la anarquía, en donde cualquiera sin tener límites puede hacer lo que le dé la gana. No puede ser. Simple y sencillamente sí me molesta. Me pusieron una esquela que es una esquela arbitraria, es una esquela ilegal. Y me amenazaron con decirme que me iban a llevar a la Bartolina. Por reclamar mis derechos. Por reclamar mis derechos. Siempre que la policía me ha detenido, siempre he colaborado. Siempre. Siempre. Saliendo de la radio donde trabajo por las tardes también, porque somos abusivos, los ciudadanos somos abusivos. Me crucé en la avenida Olímpica para agarrar la Manuel Enrique Araujo y ahí estaba un policía. Me paré y le dije, mire, yo cometí un error, verdaderamente cometí un error y pido disculpas. Le dije, sinceramente voy ya de regreso a mi otro trabajo y pido disculpas, cometí un error. Ahí también me retuvieron, pero platicando conmigo, que mire, que la ley... Entonces, pero hoy sí creo yo que hay un abuso de autoridad. Hay un abuso y hay una situación que es simple y sencillamente inexplicable, ¿verdad? Rodeado de soldados y rodeado y con policías que no entienden, que no razonan, que yo me imagino, tal vez el cansancio, puede ser que las presiones, pues, pero es complicadísimo, complicadísimo. Y como digo, voy a interponer la denuncia en la Inspectoría General de la PNC y en las instancias que sean correspondientes, porque esto no puede suceder. Esto no puede ser. Es una arbitrariedad bajo cualquier punto de vista, es un abuso de autoridad y sobre todo el hecho de que me amenazaron con meterme a la Bartolina porque les reclamé mis derechos y les dije que no podían actuar como estaban actuando. Es simple y sencillamente irracional, irresponsable y no puede ser, sinceramente lo digo. Y como digo, traté de llamarle al señor director de la policía para explicarle, pues, pero no contestó el teléfono. Y no está obligado a contestarlo tampoco, tiene muchas obligaciones. Pero bueno, creí yo que probablemente, pero igual, digo, increíble. Increíble, increíble, increíble y no puedo entenderlo, explicarlo, porque realmente nunca había estado en medio de un problema de esa naturaleza, tan delicado y tan grave. ¿Verdad? Porque mostré mis credenciales, yo ando bien identificado y no puede ser, ¿verdad? Bueno, esta mañana voy a dar la más cordial de las bienvenidas, es un gusto, como siempre, recibir a la diputada Cervantes, ¿verdad? Ella es de la Gran Alianza por la Unidad Nacional y vamos a platicar, por supuesto, de todo este problemón que se ha armado por el decreto 22, por las restricciones a las libertades consagradas en la Constitución de la Ciudadanía, esto frente precisamente al tema de la emergencia que vivimos, porque realmente vivimos en medio de una emergencia y debemos de saber que la emergencia obliga a las autoridades a tomar algunas medidas que resultan incómodas y a veces hasta generan problemas y dificultades. Pero bueno, cómo se busque ese equilibrio, ese punto de equilibrio para que una cosa no afecte a otra, pero lo más importante es en medio de la Constitución de la República, porque ayer se presentó ya el primer recurso de inconstitucionalidad ante lo que es considerado como violaciones a las libertades y derechos de los ciudadanos, como es el libre tránsito, la libre circulación y otros, ¿verdad? Entonces, bienvenida diputada, gracias por estar con nosotros y le extiendo la disculpa porque aquí la teníamos sentadita, usted esperando que yo viniera, gracias. No, gracias Natán por la invitación, lamentar lo que te sucedió esta mañana. Pues de hecho el día de ayer también yo recibía una denuncia de parte de un ciudadano al cual se le retuvo su licencia de conducir por estar vencida y se le impuso una esquela. Entonces, de la misma manera yo le hacía el comentario a este ciudadano que pusiera la denuncia, porque lamentablemente con más de 28,000 elementos no se puede decir que la policía está actuando mal, sino que a veces son las decisiones personales de cada policía al momento de interpretar la ley. Entonces, en este sentido, pues, lamentar lo que te sucedió esta mañana, hacer un llamado a las autoridades a estar vigilantes de las decisiones que están tomando en los retenes y pues también a los policías a informarse, a ser congruentes y a saber que estamos en una emergencia,
y es donde todos debemos de colaborar en este momento. Obviamente la ley tiene que ser rigurosa, pero también las decisiones que tomen tienen que ser apegadas a las instrucciones que les han dado. En el caso de la persona que me ponía la denuncia, pues ya sabemos que el mismo presidente ha dicho que se puede circular aunque la licencia esté vencida, por el hecho de que pues sabemos que Sertrasen está cerrado. Pero sí, te entiendo la molestia y como repito, no es toda la corporación policial, a veces son decisiones individuales o personales las que ellos están tomando y pues sí, hacer un llamado a que la corporación policial esté vigilante de estas acciones para garantizar los derechos del ciudadano, así también pues garantizar la seguridad de ellos mismos. Sí, mire, lo que usted explica es bien claro, ¿verdad? Cada funcionario responde personalmente por sus decisiones, ¿verdad? Exacto. Aquí no es la corporación policial, porque yo he dicho, la gran mayoría de los policías creo que están actuando responsablemente porque saben que precisamente el cometer cualquier abuso de autoridad les puede significar inclusive su trabajo. Exacto. Porque un ciudadano puede utilizar las instancias correspondientes para poder interponer su denuncia si se siente inconforme. Yo lo que digo es de que debe existir coherencia. Exacto. Y hacer un llamado a las autoridades para que vean el trabajo que están haciendo todos los policías y si es posible también, es decir, yo sé que hay protocolos para actuar, pero hay que actuar en esos protocolos cuando en realidad la vida o la integridad o la seguridad de un mismo miembro de la corporación policial o de un soldado está en peligro. Pero yo qué le iba a hacer, usted y yo con mi 45 ando pero de alcohol. Nada, o sea, lo que pasa es que siento que sí hay demasiado abuso de autoridad y eso no puede ser, digo, no son todos, porque este es un caso fortuito y hay que ponerlo en su justa dimensión. Esto es un caso fortuito, es un caso uno, digamos, pero hay que corregir este tipo de conductas y decirle a la corporación, porque imagínese usted, yo paré y yo colaboré en todo lo que pude, pero digo, ¿cómo entonces se tratará a Juan Pérez, a Juan Pueblo? No puede ser. O sea, todos los ciudadanos merecen respeto. Y más ahora, que es bien delicado, porque imagínese usted con la ley COVID, ¿verdad? Y ahí hay que entrar al análisis, pues con la ley COVID se ha dejado, ahí está un famoso artículo 8, que se ha dejado a discrecionalidad de la autoridad sanitaria, de que imagínese después que le hacen la prueba a usted, y usted no tiene síntoma de COVID y tampoco es positivo al COVID-19, a la autoridad discrecionalmente si lo mandan a un centro de contención o lo mandan a su casa. Entonces, ya informó el director de la policía que 19 ciudadanos fueron enviados ya a centros de cuarentena. Entonces, como que, y mire lo peor de esto, diputada, porque esto es lo más complicado, ¿verdad? Hoy los diputados están arrepentidos que ellos no han sido lo que han hecho. Yo he escuchado a doña Margarita Escobar, a Carlos Reyes, al mismo diputado no partidario, dice, no, y nosotros no hemos aprobado, o sea, como Poncio Pilatos lavándose las manos de lo que aprobaron. Eso es lo que aprobaron, y hay que decirlo con la claridad meridiana. Hoy no se pueden venir a arrepentir, pues. No, yo creo que todos estamos conscientes de lo que se aprobó. Obviamente hay diputados que tienen mucha más experiencia que los nuevos y que son los que siempre están encargados de pues revisar estas leyes, incluso han hecho cambios cuando el gobierno ha mandado alguna pieza de correspondencia y pues fue lo que se aprobó. Sabemos que las medidas pueden ser molestas y no solo para Juan Pérez, sino que en este caso pues sí, te tocó a ti. Me tocó. Hoy me causa risa porque realmente yo siento que quizás, diputada, los policías están sobrecargados de trabajo. Probablemente el estrés, ¿verdad?, los hace actuar de esa manera, pero deben de mantener la ecuanimidad. Deben de mantenerse sabiendo que cualquier decisión que tomen puede afectar su carrera. Exacto. Yo creo que en este momento es un momento donde toda la población en general hemos entrado en un estrés a raíz de lo que está pasando, porque el ciudadano que está en su casa está estresado porque no puede salir.
el policía que está en la calle y el soldado De tanto trabajar. están estresados porque no han dormido, porque no han comido bien o porque no han visto a su familia en 20 días. El médico que está en una clínica, la enfermera, el promotor de salud están estresados porque saben que tienen el mayor riesgo posible de contagio. Sí. Y no están yendo a sus casas, les han no habilitado lugares para no ir a sus casas y ellos mismos han decidido pedir eso para no contagiar o no poner en riesgo a su... O sea, sí le digo, hay un nivel de estrés que se está manejando es demasiado alto. Y obviamente todos nosotros, o en su mayoría, vamos a reflejar ese estrés en nuestras acciones, en nuestras expresiones verbales, en nuestra manera de sentirnos. Yo creo que ese espacio es muy delicado, hay que prestarle mucha atención a eso, porque estamos en un punto donde nosotros necesitamos tomar decisiones. La Asamblea y el Ejecutivo están tomando decisiones. En este caso, pues son decisiones drásticas, pero el fin de todo esto es que la gente se aleje lo más que pueda de las calles y se quede en casa. Así como hay personas que han salido a trabajar con sus cartas de movilidad, que tienen sus credenciales, que han sido parte del decreto de las personas que tienen movilidad, así hay muchas otras personas que están utilizando cartas de movilidad, aunque sus empresas no estén trabajando en estos 15 días, solo por el hecho de salir. Entonces es bien complicado porque yo me pongo a pensar de parte de los médicos, de parte de los policías y los soldados, que ellos están haciendo un esfuerzo para salvar al que no se quiere salvar. Sí. Entonces, el estrés que ellos están manejando, y no estoy justificando a nadie porque también he dicho sobre la denuncia que recibí el día de ayer, pero el estrés que están manejando es un estrés demasiado alto. Y creo que es parte también de toda la población hacer conciencia de que si usted de verdad no tiene nada que ir a hacer a la calle, no salga. Si en su DUI dice que hoy viernes usted puede salir, pero compró suficiente para toda la semana, no salga. O sea, el hecho de que su DUI pueda salir ahora no quiere decir que usted tiene que salir. Usted puede quedarse en la casa y de esta manera evitar inconvenientes, bajar el estrés y el trabajo que tienen las autoridades y de esta manera aportar a que todo esto pueda ser un poco más llevadero. Sí, definitivamente, vaya, pero entendiendo un poco las decisiones que se tomaron en las últimas horas respecto a la ley y ahora todas las implicaciones y las molestias que esto ha significado, porque lo que sorprendió a propios extraños es que el presidente, basado en la ley COVID, decidiera suspender el transporte público de pasajeros. El problema es que el presidente ofreció también que le iban a dar transporte a aquellas personas que estuvieran autorizadas para circular, pero no ha sido eso efectivo, ¿verdad? Hemos visto denuncias de personas que inclusive en las calles esperando transporte colectivo, otros que hicieron uso del teléfono que puso a disposición Presidencia de la República y no ha funcionado. Entonces, eso ha generado una molestia. Lo otro es el tema de la interpretación que se ha hecho de lo que ustedes aprobaron como ley COVID para poder limitar el libre tránsito, para poder también ordenar que los ciudadanos solo van a poder salir de sus casas de acuerdo a la terminación del número de su DUI y en determinados días, que muchos han interpretado esto como un toque de queda disfrazado. Yo creo que la ley que nosotros aprobamos en la Asamblea Legislativa fue bastante clara. Quien se quiera lavar las manos ahora es por presión popular, porque realmente en la ley estaba claro, obviamente no es un toque de queda, no es un estado de sitio, se está buscando de alguna manera contener a la gente en sus casas. Pudimos ver en la cadena nacional, no sé si tú la viste, sí, claro, la vimos, sí. Visitando a la novia, comprando chancletas. Sí. Entonces, en los últimos días antes de aprobar esa ley, o sea, el tráfico estaba colapsado, las aglomeraciones de gente eran increíblemente fuertes, y yo creo que pues el hecho de desobedecer, tomamos medidas de restricción desde hace mucho tiempo, pero la gente es como que le estás diciendo a alguien, mire, si pasa por acá se va a morir, pero la gente dice, y si paso por la orillita no me voy a morir, entonces voy a pasar por la orillita, o sea, pudiendo quedarse en casa.
Entonces, en ese sentido, se tuvieron que tomar estas medidas drásticas. En el caso, pues, del personal de salud, el presidente manifestó de que era el Ministerio de Obras Públicas y el MinSal el encargado de dar transporte a la gente. También en el caso de las personas con enfermedades crónicas, cáncer, insuficiencia renal, diabetes, terapias, que tengan que ser trasladadas a un hospital, el transporte iba a ser gratuito llamando al número 3132. Esto tanto para el Ministerio de Salud como para el Seguro Social. ¿Qué ha pasado? Y hemos visto desde ayer en la mañana a gente en paradas de buses que iba a trabajar. El Ejecutivo fue claro que a las empresas que se les permitiera trabajar tenían que garantizar el transporte de su personal ida y vuelta. No lo han hecho. Porque obviamente no iba a haber transporte hecho. Las empresas colectivo. de seguridad, por ejemplo, no le garantizaron el transporte a sus agentes, y los agentes estaban, después de salir de sus posiciones, de sus turnos, a la buena de Dios, esperando a ver quién los llevaba a sus casas, a sus destinos para ir a descansar. Y yo creo que en este punto, o sea, obviamente la carga que se tiene es fuerte, pero si se le está dando la oportunidad a una empresa de trabajar, de generar recursos, lo más sensato y lo más idóneo es de que ellos se encarguen del transporte de su personal. Hay muchas empresas que quisieran tener la oportunidad de estar laborando, aunque garantizaran el transporte de su personal, y no están dentro de la lista autorizada. Entonces, en el caso, como la denuncia que vimos ayer en redes sociales de los agentes de seguridad, es abocarse a las páginas del Ministerio de Trabajo, la pueden buscar como covid19.mtps.gov.sb o llamar directamente al Ministerio de Trabajo y denunciar. Hay mucha gente que no lo está haciendo por miedo, porque les han dicho que si ellos llegan a denunciar, los van a despedir. No los pueden despedir en este momento. No les pueden tomar represalias de ningún tipo, y ustedes pueden pedir que la denuncia sea anónima dentro del Ministerio de Trabajo. Así que el llamado también es a la gente, primero al empresario. Si a usted le están permitiendo trabajar, agradezca la oportunidad, tome todas las medidas sanitarias para usted y para sus empleados, y también apéguese a la ley, que en este momento dice que usted tiene que garantizar el transporte de ida y vuelta. Sí. En el caso del empleado, si usted está siendo víctima de abuso por parte del empleador, denuncie, no se quede con eso, no lo pueden despedir, se le tienen que garantizar sus derechos. Entonces yo creo que es una coordinación en conjunto. Ahorita todos de alguna manera estamos siendo impactados, ya sea económicamente, psicológicamente o emocionalmente, pero necesitamos tomar conciencia de lo que está pasando, y es donde necesitamos unirnos como seres humanos. Ayer también decía una persona, pero si no hay transporte, ¿cómo voy a ir a comprar al supermercado? O sea, entendemos las molestias, no todos tienen un vehículo, hay mucha gente, la mayoría de salvadoreños se trasladan por transporte público, pero usted no necesita ir hasta un supermercado para adquirir los productos básicos para poder sobrevivir. Hay tiendas, hay abarroterías cerca de su casa, mejor compren en estos lugares. No es porque no querramos que usted vaya a un supermercado, es porque dentro de los lugares de más riesgo de contagio están los supermercados, los hospitales, los mercados. Entonces, si usted no se quiere contagiar y no quiere contagiar a su familia, tome medidas drásticas también usted en su casa. Vaya, mire, esto es importante lo que usted advierte, porque realmente creo que lo que debe también de prevalecer es la sensatez y un poco la concientización de los salvadoreños, ¿verdad? Porque muchos han decidido violar la cuarentena, salir, no quedarse en su casa, no andar haciendo nada en sus ocupaciones, sino que simple y sencillamente por andar en una fiesta, por andar chupando, por andar... Porque se aburrieron. Sí, porque se aburrieron, es decir, y eso sí es complicado, hay que decirlo, pues, ¿verdad? Pero, a ver, ¿qué es lo que pueda ocurrir en las próximas horas? Porque hasta donde entiendo, hay una intención de ver cómo se actúa en la Asamblea Legislativa, en el sentido de revisar lo que aprobaron,
y ver lo que está aconteciendo a nivel del decreto 22 aprobado por el Ejecutivo, basado, digo, en la ley COVID. Y lo otro es que hay situaciones que también están en el análisis de los diputados, porque se aprobó una ley para evitar el pago de los impuestos de la renta hasta el mes de junio. Eso fue pedido del ministro de Hacienda y fue autorizado por ustedes, entiendo, sin ningún tipo de restricción, pero el presidente lo vetó. Lo que pasa es que siempre se le hacen cambios dentro de la Asamblea Legislativa a los documentos que envía el presidente. En este caso, pues sí, hasta yo salí afectada porque había pagado una parte, pero pues con la situación yo he tenido que pagarle a mis empleados. Sí, claro. Mantener las está buscando un balance, pero usted iba a pagar lo demás después. Entonces, pero a raíz de que los diputados decidieron cambiarle varias cosas al decreto que había llevado el ministro de Hacienda en representación del presidente, y además se envió... O sea, sí se le hizo cambios. Sí se le hizo porque cambios. ayer decía el diputado Raúl Beltrán Bonilla y David Reyes que no le habían hecho cambios, que lo habían aprobado tal cual lo había mandado el... Bueno, ninguno de los dos está en Hacienda, pero igual... Están opinando de lo que no saben. Aparte de eso, el decreto se envió con, me parece que con pocos minutos de diferencia de las 12 de medianoche. Obviamente no había el tiempo suficiente para que entrara en vigencia porque ese día se vencía a las 12 de la noche. Entiendo que el presidente lo ha vetado por inconstitucionalidad, pero ya hay un reemplazo a ese decreto que se va a ver el día lunes en la Comisión de Hacienda. El presidente de la Comisión de Hacienda ya se coordinó con el ministro de Hacienda y con el presidente para poder ampliar un decreto que me parece que está vigente. La verdad es que me agarran un poco en curva porque yo tampoco estoy en Hacienda. Pero ¿qué sabe usted? Pero de ese decreto se va a ampliar para que siempre el pago de renta se pueda posponer por 2 meses, que sería hasta el 30 de junio. Bueno, ya es menos de 2 meses, pero sí hay un documento que se va a ver el día lunes para poder trabajar este tema. Lo importante, y lo hablábamos con unos amigos empresarios hace unos días, es de que si usted tiene el dinero para pagar, pague. Sí, pero el que no tiene, ¿cómo lo va a pagar? Claro. Pero el problema es que imagine que se apegó al decreto, o sea, entendamos un poco qué es lo que va a pasar, es decir, los que se apegaron al decreto pueden estar pensando en este momento que van a caer en mora porque el decreto fue vetado. Pero según lo que yo he recibido de información, sí se va a dar este decreto, solo que mejor elaborado. Entonces, de momento no se preocupen, sabemos la situación que están pasando y se están buscando alternativas. Pero vuelvo y repito, a las personas que pueden pagarlo, sí, definitivamente, pues es necesario también que tomen conciencia de que esa es la manera que el Estado percibe ingresos también, y que obviamente de los préstamos que se han solicitado no se han obtenido. Entonces también colaboremos, los que pueden pagar, colaboremos, y de esta manera pues seamos solidarios también con el país, que tiene unos gastos inmensos ahorita. Ahora, con el tema de la polémica, porque supuestamente la aplicación de el decreto ejecutivo 22, creo que es, basado, por supuesto, es, digamos que como el reglamento de la ley COVID, ¿verdad? Sí. ¿Se ha discutido algo? ¿Van en la Asamblea Legislativa a analizar la situación? ¿Qué información tiene usted, diputada? Bueno, yo tengo la misma información que tú sobre lo que he escuchado en redes, que algunos colegas se están arrepintiendo y dice que se va a estudiar, que van a ver qué se puede hacer. Sin embargo, pues es que es incómodo para todos, o sea, las medidas son extremas. Ayer leía un comentario de una salvadoreña en Guatemala que dice: aquí tenemos más de un mes de que se ha restringido el transporte público. Entonces, son medidas extremas, pero en las últimas semanas pudimos ver que la gente ya no estaba acatando la cuarentena. Entonces, estábamos por entrar quizás en la fase 3, se nos iban a desbordar los casos. Teníamos un incremento de casos fuerte en los últimos días
y pues de esta manera lo que iba a pasar es que los hospitales iban a empezar a colapsar. O sea, el mismo personal de salud se podía contagiar, lo iban a mandar a cuarentena y después ¿quién los iba a atender? Entonces, parte de esas medidas fue buscar alternativas para que toda la gente se quedara en su casa. Y aparte de eso, entiendo que una de las disposiciones que puso ANEP y que pusieron los partidos políticos es de que si se aprobaba este decreto, después del día 16, que estamos hablando del 21 de mayo, se iba a abrir gradualmente la economía en el país. Sabemos que a muchos eso es lo que les interesa. Entonces fue como, ok, vamos a colaborar ahorita con una contención, pero el día 16 empezamos a abrir gradualmente la economía. Entonces, en ese sentido, como que ahora se están echando para atrás. Sí, porque yo las expresiones que he visto en los medios de comunicación de Carlos Reyes, del diputado no partidario, de Margarita Escobar, del mismo Chafik Handal. Bueno, Chafik Handal sí les dijo, no, es que hoy no se arrepientan si ustedes fueron, porque el FMLN no votó por eso, pues. Exacto. No se arrepientan si eso fue lo que ustedes aprobaron, pues, ¿verdad? No podemos asumir demencia. Exacto. Pero ellos dicen, no, nosotros no aprobamos eso, nosotros no hemos facultado al Ejecutivo a que elimine el transporte colectivo en su totalidad, tampoco hemos facultado al Ejecutivo para que le ponga un día para que vaya a comprar por medio de la terminación del DUI, tampoco hemos facultado al Ejecutivo para que limite el hecho de que un ciudadano se pueda mover de un municipio a otro. Lo han dicho claramente los diputados. Por eso digo que votaron por ese decreto. Asumir demencia con algo que obviamente estaba a disposición, que estuvo en estudio y que ya sabíamos que la población lo iba a resentir porque eran medidas extremas, pero tampoco podemos venir a lavarnos las manos y decir, no, yo no sabía, pues. O sea, casualmente es un poco irresponsable, ¿verdad? Sí, casualmente en asamblea estamos acostumbrados a que una comisión se reúne y analiza, estudia, hace modificaciones y después lo pasan a pleno, pero a todos nos llega el documento para poder leerlo. Entonces, obviamente todos sabíamos lo que estábamos aprobando y fue la comisión política, si no mal recuerdo, la que tomó la decisión de avalar esto con esa petición de la ANEP, que era abrir la economía gradualmente el día 16. Pero también esto va a depender de lo que pase en estos 15 días. Sí, pero una cosita, diputada, pero es que tampoco las fechas coinciden sobre lo decretado por la ley COVID, lo establecido en el periodo, en el tiempo y en el espacio por la ley COVID, con el tema de lo que ha dispuesto la presidencia de la República. Tampoco. La presidencia ha dispuesto 15 días. Sí, pero no coinciden las fechas del término que le dio la Asamblea con el término que le da el decreto 22. El término que dio la Asamblea fue el 20 de mayo. No sé realmente, entiendo que el mismo día tiene que terminar el decreto o se va a prorrogar. Dice, el presente decreto tendrá una vigencia de 15 días contados a partir del día siguiente a su publicación en el periódico oficial. Terminaría el 20 de mayo. El 20 de mayo. Ajá. Estoy leyendo el decreto ejecutivo, no el decreto de la Asamblea. Ah, bueno, ahí lo que estoy diciendo. Y el decreto de la Asamblea dice que... 16. No, dice 20. ¿Dice 20? Sí. Bueno, voy a revisarlo porque esa era un poco la incertidumbre que teníamos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Realmente creo que la plenaria se cerró, ¿verdad? El día de ayer. Ajá. Sí, la plenaria la terminamos el día de ayer. Y pues estamos convocados hasta el próximo jueves. Obviamente entre lunes y miércoles hay algunas comisiones convocadas. Sí. Bueno, lo que sí debe de quedar claridad que se va a resolver el tema de la incertidumbre por los que no han pagado la renta, ¿verdad? Sí, se va a resolver y ya les voy a dar un dato oficial. Sí, la disposición de la Asamblea dice: el presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el diario oficial y sus efectos concluirán el 19 del presente mes. No coinciden las fechas. 19-20. O sea, sí, ahí hay algo que hay que revisar. Entonces, ahí es donde están algunos cuestionando que no coinciden los tiempos. Entonces, porque entendería yo que la ley COVID
está encima del decreto ejecutivo. Entonces debería... La ley COVID prácticamente son las disposiciones de cómo se va a ejecutar el decreto. Obviamente hay que revisar las fechas. Los jurídicos de presidencia tienen que estar al tanto de esto y tienen que ir dando disposiciones de lo que va a ir pasando. No quiere decir que el 20 todo se va a reabrir completamente y todo va a volver a la normalidad. No, se está pensando gradualmente, pero depende cómo se comporte. Depende cómo se comporte la línea, la curva, estos 15 días y cuál va a ser la reacción de la gente. Entonces quiere decir que el hecho de abrir gradualmente va a depender de la población. Definitivamente. Bueno, hay otras cosas que queremos platicar con la diputada Cervantes de Gran Alianza por la Unidad Nacional esta mañana. No se desaforó al doctor Norman Quijano. Ya vamos a ir a la pausa para que se quede. No, aquí tengo la mía también. Aquí tengo la mía, no se preocupen. Y tenemos un distanciamiento. Bastante. Bastante con la diputada. ¿Cuántos conectados en Facebook, Santa? ¿Cuántos? 200, vaya. Gracias. Estamos subiendo rating. Vamos, sí, la diputada tiene esa cualidad, ¿verdad? La siguen muchos, porque es muy agradable la diputada. Pero tenemos que hablar cuál es su interpretación de lo que ocurrió ayer. El fiscal general está diciendo que hay un mensaje negativo que solo alimenta la impunidad, ¿verdad? Y todo el FMLN votó. Yo creo que todo el FMLN votó. Votaron ustedes. Sí. No votó Arena, 3 de Arena votaron, los demás no votaron. Y curiosamente el PCN fue el gran ausente. No, hombre, y mire, y votaron bien raro, ¿verdad? Bueno, de hecho solo uno del PCN votó. Exacto, Raúl Beltrán Bonilla, que era el presidente de la comisión. Pero ya iba a ser el colmo que sí, Raúl siendo el presidente. Y con un dictamen, pues que ese es el problema, diputada, que el dictamen dice que hay razón. Sí, que hay formación de causa. Ajá. Pero yo vi al diputado Mazariego, ¿cómo que era el defensor de... ¿Cómo que el defensor del doctor Norman Quijano, hombre? Entonces, ahí yo no entendí yo qué papel era el que jugaba él. Bueno, yo creo que de lo que pasó el día de ayer es un tema bastante complicado. Lo vamos a analizar en el próximo segmento. Okay. Es necesario que lo hagamos. Démosle un segmento completo. Ya regresamos. Ya nos bajó un poco la temperatura del problema que tuvimos, pero realmente, digo, son cosas que no deben de ocurrir, ¿verdad? Hay que ser prudentes, tolerantes. Es cierto que, y yo lo entiendo, pues los policías están bien complicados. Miren, ya les voy a decir, fíjense bien solo para que vean la dimensión de este problema, que muchos creen que son leyenda y que no les va a dar esta babosada. Si en realidad andamos trabajando porque tenemos la necesidad de trabajar, pero no realmente no. 10 policías tienen COVID. 10 policías tienen COVID. Y están 110 en cuarentena por sospechas de COVID. Sí. Entonces, tenemos que tomar las precauciones del caso. Debemos de tomarlas. Porque también los policías deben de tomarlas. Y la corporación policial está obligada a hacerle, o por lo menos tomarle la temperatura a los policías. Los policías andan en la calle exponiéndose, los soldados andan igual. Entonces, digo, no es fácil. Sí. No es fácil. Entonces, lo comprendemos, pero eso no puede llevar al tema de cometer arbitrariedades y abusos de autoridad. Eso no se puede. Ordenémonos, por favor, ¿verdad? Y respetémonos. Este es uno de los policías, miren. Este fue el primero que me intervino y yo paré y yo le di la documentación, pero me dijo que a él le importaba un pepino que yo fuera periodista. Yo insisto en eso, pues. El que interpuso la esquela fue este. Claro. Y de ahí el último que los soldados que pues los acuerparon. Este es uno de que era el más bravucón, este soldado. ¿Ve? Así con un semejante rifle cualquiera es machito, pues. Pero no se trata de eso, hombre, se trata de que nos ordenemos, ¿verdad? Bueno, hay que tener cuidado, por favor, ¿verdad? Y hay que respetarnos los unos a los otros y ser tolerantes. Ya regresamos, no nos cambien.